Language, lanzado inicialmente por IBM como parte de un proyecto. Perdón, no estoy compartiendo pantalla, discúlpeme, entonces vamos y no estoy grabando, gracias por la advertencia, vamos a iniciar la grabación y arrancamos nuevamente. Primero compartamos la pantalla. Sí, ok. Y vamos a iniciar la grabación para que nos quede el registro de todo lo... ¿Alguien ya la había iniciado? Bueno, parece que la grabación ya está iniciada. Bien, entonces les decía que el lenguaje de consultas SQL tiene ya unos 50 años de historia, desde su primera versión lanzada por IBM como parte de un proyecto que llamaban System R. Y a lo largo del tiempo, pues ha habido distintas liberaciones que empezaron a estandarizarse más o menos hacia el año 2000, cuando en la primera década del siglo XXI, cuando se publicaron normas, estándares internacionales aterrizados ya, como la ISO IEC 9075, y de ahí en adelante, cada cierto tiempo se liberan nuevas versiones, digámoslo así, o nuevas revisiones del idioma, del lenguaje, para incorporar características y cosas acorde con los nuevos desarrollos de las ciencias de la informática y de la computación. Bien, es un lenguaje que tiene varias cosas. En SQL hay una parte de un grupo de sentencias que se llaman el lenguaje de definición de datos, que proporciona herramientas que sirven para crear bases de datos, esquemas, el modelo relacional, establecer relaciones, establecer índices, modificar en general para administrar, definir las estructuras de datos en las que se inserta después datos para trabajar con ellas. Entonces a esas sentencias se llama el lenguaje de definición de datos. En forma general son sentencias de tipo DDL, Data Definition Language. Tiene un lenguaje para manipular datos. Una parte, otro grupo de sentencias está orientado a manipular información, o sea, manipular datos específicos que han sido insertados o para insertar o para eliminar o para modificar con tuplas de las tablas del esquema que se ha creado previamente. Ahí es donde hay un lenguaje de consultas basado tanto en el álgebra relacional como en el cálculo relacional de tuplas. Es decir, en esta sección del lenguaje de manipulación de datos van a aparecer todas las sentencias escritas en SQL que equivalen a las sentencias que hemos visto en las operaciones del álgebra relacional, a través de las cuales se pueden insertar, borrar, modificar contenido en las estructuras de datos que conforman un modelo relacional, es decir, en las relaciones, en las tablas del modelo, del sistema. Hay un lenguaje de definición de vistas. En alguna clase anterior definimos lo que eran vistas sobre las bases de datos y vamos poco a poco lo vamos a ir viendo ahí sin anestesia a medida que vayamos avanzando el tema del manejo de las vistas. Tiene órdenes para especificar cuándo empezar y cuándo terminar una transacción. Esto es algo un poquito más elaborado, pero estoy definiendo los elementos conceptuales del lenguaje. Aunque a medida que vayamos avanzando vamos a ir revolviendo una cosa con otra y no vamos a hacer tanta diferenciación de cada componente por separado, porque ellos están intrínsecamente relacionados y se usan con mucha frecuencia varias cosas a la vez. Bueno, es posible utilizar sentencias del lenguaje embebidas en otros lenguajes de programación, como C, C++, cualquiera prácticamente, cualquiera de los lenguajes hoy en día puede conectarse con sentencias SQL o puede ejecutar desde un programa sentencias SQL para acceder a una base de datos. Con mucha frecuencia nosotros vemos o interactuamos con aplicaciones web que pueden estar escritas en lenguajes como PHP o sus similares equivalentes de otras marcas,
y dentro de PHP dentro de los PHP se pueden embeber los scripts que ejecutan conexiones y consultas a bases de datos que están hechas en SQL. Entonces está muy orientado a ese tipo de trabajo. También tienen algunas órdenes, algunas sentencias para utilizar o establecer restricciones de integridad, que ya vimos anteriormente, reglas de integridad, para que cuando una transacción viole esas reglas de integridad sea rechazada de tal manera que se mantenga la consistencia de la base de datos. Bueno. Y las sentencias que permiten dar permisos. Bueno, esto pues es, digamos, informativo en general. Vamos a dar un primer vistazo más o menos rápido, teórico, a las sentencias de definición de datos. No podemos ver todo, obviamente no podemos ver todo en el mismo día, pero como les dije hace un momento, no vamos tampoco a coger el orden de la guía de referencia, de primero esto, luego esto. Vamos a ir metiendo las cosas que vamos necesitando para hacer ejercicios de orden práctico. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Esta parte realmente se puede trabajar con cualquier entorno de bases de datos. Yo vamos a usar los ejemplos al menos los primeros ejemplos, la primera parte, no sé si todo, pero al menos por ahora vamos a usar el entorno XAMPP. XAMPP es un entorno, yo debo tener eso abierto por aquí en alguna parte, sí. En esta página que se llama apachefriends.org está el sitio oficial de XAMPP, que es un entorno muy popular para desarrollo de aplicaciones web basadas esencialmente en PHP, pero que involucra no solamente la posibilidad de programar en PHP, que no es nuestro interés aquí. Contiene además servidor web y la base de datos que aquí está clara, MariaDB, pero MariaDB es MySQL realmente, o sea, es exactamente igual MySQL. Entonces les voy a pedir, si ustedes no lo tienen, les voy a pedir que descarguen el instalador de XAMPP para Windows o para la máquina que ustedes tengan. Está disponible para Windows, para Linux y para iOS. Es una cosa relativamente pequeña, creo que son 150 megas. Permítanme, paso a la presentación. Y bueno, ok, sí, es 150 megas. Una vez que uno lo descarga y lo instala, puede invocarlo. Ahí está. Y cuando lo invoca, o lo puede poner a que se arranque en segundo plano cuando arrancas la máquina si es de uso frecuente. Y cuando lo invocas, el panel de control de XAMPP es este que estamos viendo aquí en este momento. Te cierro estas cosas que tengo por aquí abiertas. Entonces, yo quiero hacer, no sé si ustedes hayan usado este entorno antes. Quisiera que por favor me confirmen si ya lo han usado anteriormente. Sí, profe, yo lo utilicé hace años ya. ¿Y los demás? Nada, profe, primera vez que lo veo. Bueno, Profesor, lo descargué Pero ayer. yo lo utilicé era para programar en páginas web, no en bases de datos. No, de acuerdo, pero es que normalmente se usa eso para trabajar con PHP, ¿no? Porque fácilmente con esta herramienta uno al arrancarla puede arrancar un servidor web local y entonces puede tener sus archivos de texto donde está el código de la aplicación web y los puede correr directamente sobre el navegador de una manera muy fácil. Pero nuestra intención aquí no es hacer aplicaciones web, pero sin embargo sería posible y eventualmente podemos hacer alguna cosa de muestra allí. Quiero mostrarles lo siguiente. No sé bueno, ustedes cada uno, los que no lo tengan, lo descargarán y lo instalarán. Eso no tiene, la instalación es un proceso relativamente trivial, corre fácilmente. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Al arrancar el producto,
Después de que está ya instalado, entonces uno lo arranca y abre este panel de control. En este panel de control aparecen varios componentes, varios módulos de este entorno. El módulo de Apache, el módulo de MySQL, un módulo de este FileZilla ¿qué es lo que es? Esto es una cosa de hacer FTP, de hacer transferencia de archivos, etcétera. Bueno, me voy a concentrar en lo siguiente. Apache, el módulo Apache es el servidor web. Es decir, que cuando yo arranque aquí dándole Start al Apache, arranca un servidor web que es local en esta máquina.Quiere decir que a partir de ese momento yo puedo usar la máquina como servidor web cuya dirección es localhost, como vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Para trabajar con MySQL, yo tengo que arrancar MySQL, pero esto no me funciona si el servidor web está apagado. Entonces, si yo le digo MySQL, arranqué MySQL y cuando se pone aquí en verde es porque ya MySQL, el servicio del MySQL está listo. Yo le digo que quiero cargar el panel de administración y como él hace referencia al servidor local, localhost, me dice que no puede accederlo pues porque el servidor local está apagado. Entonces, detalle clave, tienes que arrancar el servidor de Apache y una vez arranca el servidor de Apache, entonces fíjense que el localhost, la página del entorno de PHP, la administración del ambiente de bases de datos MySQL, que se llama PHPMyAdmin, arrancó y ya tengo yo una visión del entorno de bases de datos MySQL. Entonces, si yo apago el servidor de Apache, bueno, esta página ya cargó y ella no está, o sea, pero si yo trato de recargarla con el servidor web apagado, pues no se puede acceder. Clave entonces que tengan en cuenta, encendido el servidor Apache, el servidor web, y encendido el servicio de MySQL para poderlo utilizar. ¿Ok? Bueno, las demás páginas que aparecen aquí son ventanas que tenía yo abiertas para otros propósitos o para preparar la clase. Vamos otra vez a las láminas. Entonces, ustedes tienen la misión de descargar e instalar ese producto. Entonces, ahí están los módulos y sus descripciones. A nosotros nos interesan los dos primeros. El servidor web y el servidor el entorno de trabajo con bases de datos. Antes de hacer algo con... Ya lo tengo. ¿Señor? Lo vamos a usar para la próxima clase, lo vamos a estar trabajando enseguida. No, pues por favor, si lo pueden ir descargando a medida que yo voy avanzando en la explicación de hoy, porque al final hacemos un pequeño ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces, bueno, como para que sepa. Entonces, ya yo lo tengo. Hagan lo posible para descargarlo. Si yo puse también, permítanme, yo creo que puse también en Sabio. Este enlace que puse en Sabio está direccionado a mi Google Drive, desde donde también se puede descargar el instalador si quieren. Pero como no es tan grande, pues fácilmente se puede descargar en cualquier momento. Descárguenlo y vayan y lo van instalando para poderlo utilizar ahorita más adelante en algún ejemplo o para que puedan, digamos, probar algún script de ejemplo como los que tenemos aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a abordar la primera parte del lenguaje. En esta parte vamos a mostrar en frío las sentencias que tiene SQL para definir datos. Y después vamos a mirar unos scripts un poquito más, pues con estas sentencias, algo más voluminosos que una sentencia suelta, y lo probamos en el entorno. Bueno, después de que veamos esta parte teórica de cómo es la sintaxis de algunas operaciones, vamos un poquito al entorno y les explico, pues les doy algunas orientaciones porque realmente el entorno es muy intuitivo y fácilmente uno puede rápidamente adaptarse a su forma de manejo. Y vamos a ver que se puede manejar en lo básico manualmente, haciendo uso de botones en la pantalla, pero cuando quieres
alimentar los datos, entonces vas a necesitar acudir a sentencias, a párrafos en SQL que corran automáticamente, o sea, que con una sola línea se cargue una cantidad de datos, etcétera, y eso es lo que quiero que probemos antes de que se acabe la clase de hoy, si es posible. Bien. Entonces, para definición de datos, hay cuatro sentencias clave o cuatro sentencias principales. La sentencia create, que permite crear tanto bases de datos completas como tablas dentro de una base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo voy a crear una tabla, es decir, cuando voy a crear una relación, como decirle, por ejemplo, quiero crear la tabla de empleados, eso lo puedo hacer si previamente se creó el espacio de la base de datos con un nombre especial. O sea, yo no puedo crear una tabla empleados, una tabla estudiantes, una tabla materias, si no se ha hecho previamente la creación del espacio de la base de datos, o sea, si no se ha definido formalmente la base de datos, aunque esté vacía, con un nombre. Entonces, con esa misma sentencia, variando un poquito pues, los parámetros que la acompañan, se crea tanto una base de datos que no exista, como se pueden crear objetos, en este caso tablas o relaciones dentro de una base de datos previamente creada. Ahora explicamos cada una de ellas con algo más de detalle. La sentencia alter es una sentencia que permite alterar, es decir, modificar la estructura de una tabla que ya haya sido creada. Cuando uno crea una tabla, tiene que darle un nombre y tiene que darle los atributos que conforman la tupla, o sea, tiene que definir el esquema de la tabla, lo que se llama el esqueleto de la tabla, el esquema. Y una vez creado el esquema, ya le puedo alimentar tuplas para aumentar su alcance. Pero si yo creo una tabla con, digamos, con 5 atributos y después me doy cuenta que hizo falta uno o que le metí uno de más, bien sea para agregarle uno o para eliminar uno, uso la sentencia alter, alterar. La sentencia drop sirve para borrar y la sentencia truncate sirve para vaciar, que son dos cosas distintas. Borrar es eliminar la tabla, truncate es eliminar las tuplas del contenido, o sea, vaciar el alcance de la tabla dejándola con la estructura, pero sin tuplas. Bueno, y ellas tienen varias opciones de uso. Por ejemplo, crear una base de datos, simplemente uno dice create database y el nombre de la base de datos. Entonces, la sentencia create, cuando se trata de crear una base de datos, tiene que escribirse create database o create database, crear base de datos seguida de un nombre. Este nombre es un nombre que identificará a todo el espacio dentro del cual vamos a crear nuestro modelo relacional y no debe ser igual al nombre de otra base de datos que coexista en el mismo servidor, como es apenas natural. Simple. Simplemente yo digo, quiero crear una base de datos, pues la creo. Ahora, si yo quisiera hacer eso, aquí adentro, ya usando en el entorno. Bueno, al abrir el entorno, al cargar por primera vez, voy a cerrarlo nuevamente y vamos a ir al panel de control y decirle, quiero que me abras el administrador de la base de datos. Entonces, la primera vez que cargue el administrador de la base de datos tiene esta apariencia. Aquí siempre hay información útil acerca de los servicios que están funcionando. En este caso, en esta línea de estado me dice en dónde estoy. Estoy a nivel del servidor, o sea, a nivel de la raíz del servidor de base de datos. Entonces, dentro de ese servidor de base de datos tengo estas bases de datos. Aquí hay una base de datos que se llama Information Schema, una base de datos que se llama MySQL, una que se llama Performance Schema, una que se llama PHP-MyAdmin y una que se llama Test. Son bases de datos que existen en este servidor, que es nuestro servidor local. Si yo miro aquí un poco, cada una de estas bases de datos tiene adentro una cantidad de tablas. Por ejemplo, esta que acabo de abrir aquí, que se llama la base de datos Information Schema, tiene una cantidad de tablas. Cada una de estas es una tabla. Otra forma que yo puedo usar para ver eso es decirle aquí,
clic en las bases de datos, aquí me da la misma información que tengo acá, porque son las mismas bases de datos. Si yo le digo Information Schema, me abre exactamente lo que tenía hace un momento, y cada una de estas son los objetos que están dentro de la base de datos que acabo de abrir. Si miro uno de ellos, me dice Constraint Catalog, catálogo de restricciones. Si miro la estructura de ese objeto, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 atributos, o sea que estamos viendo check constraints, tiene tuplas, cuya forma tiene un primer atributo que se llama constraint catalog, constraint schema, table name, constraint name, check close, y cada uno de ellos tiene un tipo y un tipo de datos, que es lo que nos interesa por el momento. Y bueno, tiene un cotejamiento que ahora un poquito más adelante hablamos de lo que es el cotejamiento, que es básicamente el juego de caracteres que usa para representar los datos, que sirve para adecuar el uso de este producto a diferentes idiomas de usuarios. Por ejemplo, nosotros nos interesa un juego de caracteres que incluya la ñ y los caracteres acentuados, pero por ejemplo los árabes usan un juego de caracteres completamente distinto, y el producto como tal debe proveerles relaciones, información para todos esos tipos de usuarios. Voy a ponerme nuevamente a nivel del servidor. Entonces, esa base de datos, estas bases de datos que aparecen aquí, no las vamos a tocar. Esas son bases de datos que tienen información propia de la instalación. Realmente yo no tengo información muy detallada de qué hace cada una de ellas o de para qué sirven, pero simplemente no las tocamos. Hay un ambiente que se llama test, una base de datos que se llama test, que no tiene nada por dentro, no tiene ninguna tabla. Ese ambiente está diseñado para que el usuario que usa este producto juegue allí, pues juegue no, realmente cree allí su base de datos de prueba. Pero también el usuario puede crear, estando a nivel de servidor, yo puedo decir que quiero crear una base de datos nueva. Si quiero crear una base de datos nueva, entonces yo le tengo que dar, si lo estoy haciendo con esta interfaz que es para el usuario final, yo le tengo que decir el nombre de la base de datos, por ejemplo, prueba 01. Le escojo un tipo de cotejamiento. El tipo de cotejamiento siempre aparece uno general por defecto, pero como ustedes pueden ver, yo puedo escoger cualquiera dependiendo del idioma en el que voy a representar los datos internamente. Aquí hay una enorme cantidad de cotejamientos. Sobre esto, pues sería bueno que ustedes leyeran un poco para entender las diferencias estrictas entre cada uno y otro, aunque realmente pues uno a eso no le pone demasiado, no le echa demasiadamente. Podemos escoger un UTF-8 español para asegurar que la recepción de los datos de texto cuando están escritos en español sea fácilmente representable allá adentro. Y al decirle crear, pues entonces ahora tenemos una base de datos prueba 01 que obviamente no tiene ninguna tabla por dentro. Aquí la interfaz me permitiría crear manualmente una tras otra todas las tablas de la base de datos, y yo lo puedo hacer allí si lo deseo hacer de esa manera. Permítanme, voy aquí a las bases de datos a nivel del servidor y voy a coger mi base de datos prueba 01 y la voy a eliminar para volver a la situación normal. Al darle a eliminar, un paréntesis. Cada vez que yo utilice opciones de esta interfaz, cuando en este caso yo digo marco aquí y le digo eliminar, entonces me dice está a punto de destruir una base de datos completa. ¿Realmente desea ejecutar la sentencia drop database prueba 01? Porque al hacerle clic en el botón eliminar, lo que estoy diciendo es ejecute la sentencia SQL drop database prueba 01, que es la sentencia que elimina la base de datos completa. Si esa base de datos, si ese ambiente contiene tablas adentro, al decirles que quiero borrar la base de datos, borraría todo su contenido, y eso puede ser muy crítico en el caso de una base de datos que tenga ya contenido guardado. Pero lo hice así para eliminar mi base de datos con el fin de mostrar que
cuando yo tengo todo escrito en SQL, aquí hay un editor. Donde yo escribo la sentencia, si la quiero escribir así, y le digo ejecútela, entonces él ejecuta la sentencia. Ese es un editor de texto en el que yo escribo, es como un intérprete. Yo escribo sentencias y él, si la sentencia está bien escrita, la ejecuta y vea que entonces se creó la tabla nuevamente como en el caso anterior. Si yo le digo nuevamente la sentencia, entonces obviamente me dice no puedo crear una base de datos prueba 01 porque la base de datos ya existe, porque estoy tratando de crear una base de datos con un nombre que corresponde a una que ya existe, como era de esperarse. Fíjense que yo escribo todo aquí en mayúsculas, pero realmente él ejecuta o asigna el nombre en caracteres minúsculos. ¿Con qué cotejamiento hizo esto? Con el que tenga él por defecto, porque yo no le dije nada aquí a continuación que le permitiera a él usar otro sistema de cotejamiento. Voy a poner en Sabio disponible la guía de referencia de SQL, en donde uno puede, para cada sentencia, escudriñar todas las posibles opciones que tiene la sentencia. Porque si nos ponemos a hacer eso aquí, entonces nos faltarían varios semestres para estudiar todo con todo el detalle. Y pues la idea es que la guía de referencia le sirva al usuario, al programador, para salir de esas pequeñas dudas. Bueno, entonces, dicho eso, nos queda claro entonces, si abandonemos esto, nos queda claro entonces que el ambiente, voy a eliminar la base de datos prueba 01, voy a eliminarla. Perdón, servidor, bases de datos, prueba 01, eliminar. Para dejar esto tal como carga al principio. Entonces tenemos, fíjate que aquí está un paréntesis también, el sistema de collation o de cotejamiento. Aquí en estos iconitos, como es obvio, está la documentación en línea, en donde me dice qué es lo que es el sistema de cotejamiento y para qué sirve cada uno. Esto es como una guía en línea que nos permite a veces salir de dudas. Bueno, entonces, si yo quiero crear tablas dentro de una base de datos, entonces digo create table, el nombre de la tabla, y a continuación los campos, los atributos, cada uno con su tipo. Algo así como esto. Bueno, aquí hay una sentencia un poco más elaborada que la sentencia básica, que la sintaxis básica de la sentencia. Creemos la tabla clientes con los campos cliente ID, cliente apellido, cliente nombre, cliente género, cada uno los tipos de datos. En el caso del cliente ID dice aquí que es varchar de 10, varchar de 20, varchar de 20, enumerado, que es un tipo de datos muy útil en MySQL, en el que se definen cuáles son los posibles valores de un dato y ninguno más. Por ejemplo, cuando uno usa el género, cuando usa el estado civil, cuando usa datos que corresponden, que el valor tiene que ser de una lista relativamente corta, puede usar un dato numerado y facilita mucho la validación porque el mismo sistema valida que el valor pertenezca o no a la lista. Y aquí aparece una cláusula no null que es opcional, pero que cuando uno crea una tabla puede poner, si le interesa o si lo necesita, que no acepte valores nulos para ese atributo cuando se inserta una tupla. Aquí hay otro ejemplo. En este caso, un detalle adicional. Yo puedo, esto es un poco redundante, pero aquí estoy diciendo create table, el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla dentro de esa base de datos. Si yo ya estoy dentro de la base de datos, no tengo que poner el nombre de la misma porque simplemente decirle create table clientes, él entiende que esa tabla se crea dentro de la base de datos donde estamos ubicados en ese momento. Pero si esta orden la estoy lanzando desde una aplicación
y esa orden apunta a un servidor donde hay más de una base de datos y la aplicación quiere apuntarle a la base de datos ejemplo, entonces tiene que poner en la sentencia la denominación base de datos punto tabla, o sea, donde aquí está el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y la descripción de la tabla que estamos creando dentro de ese espacio de base de datos. Bueno, esto a nivel manual, estando aquí, entonces, por ejemplo, si yo creo una base de datos, que la voy a llamar ejemplo, voy a ponerle Spanish. Entonces ya queda creado el entorno de la base de datos. Inmediatamente después de que yo la cree, él me da inmediatamente me da la opción de crear tablas. Crear las tablas se puede hacer manualmente con sentencias create table como las que estamos viendo aquí, como esta o como esta o como esta. O la puedo hacer aquí. Entonces, para crear una tabla nueva, supongamos que quiero crear una tabla que diga personas. Entonces él me dice cuántos atributos va a tener la tupla. Supongamos que sea ID, apellido, nombre y fecha de nacimiento. Entonces 4. Claro, si necesito más tuplas, pues le pongo más. Y entonces aquí viene, tengo que decir los nombres de los atributos. El nombre, el tipo, ID, por ejemplo, varchar de 10 caracteres. No voy a dar más en la cantidad de cosas que se le pueden poner a cada atributo porque son muchas. Y paulatinamente iremos viendo cómo manejar eso. El tipo de cotejamiento, si no pongo, pues poner el estándar el que tenga la base de datos. Aquí algunos atributos para ciertos tipos de datos. Si ese atributo va a ser usado como primario, como índice, como único, como full texto, varias características para ponerle restricciones al atributo que estamos creando. Comentarios, virtual, persistente o almacenado. En fin, no voy a profundizar mucho, mejor dicho, en nada de eso, solo por el momento, solo en la creación de la estructura. ID, apellidos. Vamos a poner nuevamente marchar de 15. Nombres. De 15 también. Y fecha de nacimiento. Aquí, pues entonces voy a escoger un tipo date. No es necesario hacer nada de tipo, porque el tipo date ya sabemos, ya el sistema sabe cómo es. Ahora sí le puedo agregar una cosa que vale la pena que veamos aquí de una vez. Esto que estoy haciendo es llenando una forma que está orientada a un usuario inexperto o a un usuario a quien le parece más cómodo hacer las cosas así paso por paso, pero realmente para ambientes de bases de datos más grandes o donde haya muchas tuplas, donde muchos atributos y muchas tablas, crear las tablas de esta manera pues puede resultar engorroso o aburridor. Sin embargo, como dije al principio, cada vez que tú manipulas botones y opciones de esta interfaz, lo que estás es construyendo por dentro una sentencia SQL que es la que él va a ejecutar. Antes de decirle aquí que quiero guardar la tabla con esa estructura que tiene 1, 2, 3 y 4 atributos, yo puedo previsualizar la sentencia SQL y aquí, que es la que se va a ejecutar. Y aquí vemos con claridad la sentencia como la estábamos viendo en la lámina. Lo que estoy diciéndole es que haga la sentencia create table, crear tabla, en la base de datos ejemplo, denominada personas, la tabla, con la siguiente estructura: un campo ID, que es varchar de 10 y que no nulo, un campo apellido. Fíjense que ese no nulo se puso por defecto allí porque yo no le dije nada, él siempre lo pone así, a menos que yo le diga otra cosa. ID, apellido, nombre, fecha de nacimiento, y luego dice engine
InnoDB. Este es, digamos, un apellido o un sufijo que él agrega a las sentencias de creación para decirle que la máquina es InnoDB, la máquina de creación, que es la que está interna dentro de esta interfaz. O sea, esa parte no nos interesa. La sentencia SQL va desde aquí hasta aquí, pero él siempre les pone el apelativo, el referente a la máquina con la que está trabajando. Bien, si yo estoy de acuerdo con que esa es la sentencia, bueno, y si no, pues la corrijo. Guárdela. Y entonces ahora en mi base de datos ejemplo, ahora hay una tabla, como se puede ver aquí, una tabla de personas. Hay un enlace para crear una nueva tabla, pero las tablas nuevas está esta. Si yo miro la tabla me dice que está vacía, hay 0 columnas, 0 tuplas, porque no tengo no hemos alimentado ninguna persona allí. Pero si miro la estructura, entonces me muestra los apellidos, los nombres, los atributos con sus tipos, con su tipo de cotejamiento y las demás características que tiene cada uno de ellos. Yo puedo aquí, si quiero, modificar cosas de cada atributo, o sea, de cada columna de la tabla. Todavía no vamos a hablar de las columnas centrales, que son como una vista general de la base de datos donde están las columnas importantes comunes a todos los usuarios del servidor. ¿Puedo agregar más columnas? O sea, si me faltó, por ejemplo, el género, digo, bueno, agrégueme una columna después de apellido. Entonces le digo, voy a llamar género. Y el tipo de datos de ese campo voy a decir que sea enumerado. Y los valores del campo van a ser masculino, M, femenino para F, no más sino esos dos. Continuar. Previsualizar la sentencia. Entonces fíjese que aquí, como le estoy agregando una columna, ya no estoy creando una tabla, sino que estoy alterando una tabla. ¿Cuál? La tabla personas. Para agregarle un atributo género que es enumerado con estos dos valores y agréguelo después del atributo apellido. O sea que esta es la sentencia SQL que representa lo que yo estoy haciendo con la interfaz gráfica de la herramienta. Guardar, y entonces ahora si yo miro la tabla personas, miro la estructura, ahí está. Bien. Entonces, bueno, aquí en las láminas que les van a quedar a ustedes ahí en la presentación en Sabio, pues están estos ejemplos de sentencias de creación. Estos ejemplos no obedecen a la creación de ninguna tabla, de ninguna base de datos específica, son ejemplos sueltos solo para mostrar la sintaxis. Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta si usted va a introducir las sentencias manualmente. El uso de las comillas, ustedes saben que hay varios tipos de comillas, hay que identificar en cada máquina, según el juego de caracteres que tenga, cuál es la comilla que él acepta, porque si tú miras las sentencias que hemos creado, ahora después podemos hacer una para mirar, por ejemplo, vamos a agregar una columna más para ver la sentencia, perdón, estructura, agregar una columna después de fecha de nacimiento, entonces estatura. Si la quiero, depende de cómo la quiera manejar, entonces va a ser un numérico que puede ser enteros o puede ser reales según como yo quiera representarlo. Puedo poner un entero pequeño para poner la estatura en centímetros, de 0 a 180, 200 centímetros. A lo que me interesa, lo que quería mostrar es esto. Mire, en este caso, el carácter que él me pone como comilla es una comilla inclinada de izquierda a derecha. Entonces hay que tener cuidado, pues porque a veces uno pone comillas dobles o pone la comilla que no es, porque hay como 3 o 4 teclas que generan comillas distintas. Hay que simplemente, si tu interés es ingresar en el editor de SQL las sentencias escribiéndolas de tu propia mano,
o ingresar un script que previamente se ha elaborado en Word o en cualquier otra herramienta, tener en cuenta de escribirlo con la comilla sencilla, correcta, para que no haya errores, porque apenas el editor detecte un error de sintaxis o un carácter que no coincida con la sintaxis que le espera, pues no ejecuta de ahí en adelante. Bueno, entonces esto simplemente era para ilustrarlo. No voy a agregar esa columna, me eché para atrás. Y entonces esto quedó tal como estaba. Bueno. ID, apellido, género, nombre y fecha de nacimiento. Bueno, cuando al crear una tabla se quiere definir un campo como clave primaria, se puede hacer en la sentencia de creación o se puede hacer con una sentencia de alteración cuando ya la tabla fue creada pero no se le definió la llave primaria. Claro, yo también lo puedo hacer aquí porque yo puedo decir que este campo sea la llave primaria y entonces aquí aparece el indicador de que el campo ID es la llave primaria de la tabla. ¿De acuerdo? Pero hacer eso, repito, cuando uno decide usar las opciones de la interfaz gráfica como la que estamos viendo en la pantalla, todo lo puede hacer con botones. No tiene que saberse las sentencias del SQL, pero pues cuando se trata de hacer ya, digamos, una programación de cierta jerarquía, pues ese nivel ya es para los usuarios aficionados. Pero todo se puede hacer así. Entonces, si yo quiero crear una tabla definiendo la clave primaria, yo puedo decir, en este caso, crear la tabla prueba con los campos ID entero, nombre, varchar de 10 y donde la clave primaria es el ID. Entonces uno pone la sentencia, create table, el nombre de la tabla, los atributos cada uno con su tipo de datos y al final pone primary key y entre paréntesis el nombre del atributo que va a ser usado como clave primaria. No hay ninguna, digamos, dificultad en entender eso, creo yo. Con una sentencia alter, bueno, ya miraremos la sentencia alter un poquito más adelante. ¿Dónde queda todo esto? Cuando uno está trabajando aquí, todo esto, ¿dónde le queda? Bueno, por defecto, cuando uno instala el programa, escogió una carpeta, una ubicación para instalar el producto. Dentro de esa carpeta hay una que se llama MySQL y dentro de esa hay una que se llama Data. Y allí entonces dentro de esa habrá una carpeta que tiene el nombre de la base de datos. En nuestro caso será ejemplo. Yo no recuerdo dónde está instalado esto en esta máquina. Creo que es en el disco D. Vamos a mirar. Sí, aquí está en mi disco D la carpeta XAMPP, MySQL, Data. Y aquí está ejemplo. Y en ejemplo, entonces yo tengo, como podemos ver, yo tengo en ejemplo solamente la tabla personas. Y la tabla personas está aquí en este par de objetos representada. Obviamente estos son archivos que tienen un formato para ser leído por la aplicación. Bueno, si quiero modificar la estructura de una tabla, ya vimos que por la interfaz es fácil con los botones, pero existe la sentencia alter table que permite hacer varias cosas. Permite agregar columnas cuando cuando uso el sufijo add, el nombre de la columna y el tipo de datos. Permite eliminar columnas cuando digo alter table, la tabla tal con drop y el nombre de la columna. O cuando quiero modificar el tipo de datos de una columna, alter table de nombre tal, modificar tal columna agregando el nuevo tipo de datos. O cambiarle incluso el nombre de una columna, es decir, el nombre de un atributo, alter table personas, change apellidos por Apple y un nuevo tipo de datos si se necesita. Por ejemplo, si yo le quiero agregar un atributo
CLI dirección a una tabla que se llama clientes, digo alter table clientes, agréguele este atributo con este tipo, y digo no nulo, aunque el no nulo lo podría omitir si quiero. Si se trata de eliminar ese atributo, entonces digo alter table clientes, elimine el atributo CLI dirección, y con eso la columna que estuviera con ese nombre es eliminada. Obviamente, si esta columna no existe o el nombre está mal escrito, el sistema va a reportar un mensaje de error. Definir una clave primaria, que ya lo hicimos con los botones del entorno. Aquí sería alter table clientes, add primary key y el nombre del atributo que constituirá la clave primaria de esa tabla a partir de ese momento. Eliminar una clave primaria si es que ya no quiero que sea ese atributo, o si lo asigné mal, o si le voy a poner la función de clave primaria a otro atributo porque esté rediseñando el esquema de la base de datos. Entonces sería alter table clientes y drop primary key. Entonces ya el atributo que tuviera esa clave primaria fijada deja de tenerla. Por ejemplo, entonces, si yo quisiera, aquí en personas tengo el ID como clave primaria. Entonces, si yo quisiera usar una sentencia como esta, alter table clientes drop primary key, pero en este caso no es clientes, es personas, yo le podría decir alter table personas drop primary key. No devuelve ningún resultado porque, bueno, SQL es un lenguaje de consultas. Entonces la metáfora de fondo es que cualquier sentencia entrega los resultados de la consulta, pero esta sentencia que acabo de hacer no es del lenguaje de manipulación de datos, sino del DDL, y por lo tanto no retorna tuplas, retorna una consecuencia sobre, en este caso, sobre la estructura de una tabla. Entonces, si yo miro la estructura de la tabla personas, ya el ID no es clave primaria, el signo de la llave primaria que tenía asociado ya se le quitó por vía de esa sentencia. Como pueden ver ustedes, esto es supremamente fácil de manejar en un entorno como este. Ahora bien, este no es el único entorno. Hay, qué sé yo, cualquier cantidad. Incluso SQL tiene una página para ejecutar código en línea sobre un ambiente de prueba. Lo que pasa es que me parece muy sencillo. O sea, es tan pequeño, tan simple, que es muy útil para aprender porque es muy fácilmente uno se da cuenta de cómo suceden las cosas. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Alter table también permite agregar restricciones u otras características, como por ejemplo cuando yo le agrego una clave foránea. Pero recuerden que cuando uno agrega una clave foránea, la clave foránea es un campo de una base, de una tabla en la base de datos cuyo valor corresponde con uno cualquiera de los valores de la clave primaria de otra tabla, recuerden. Entonces la sentencia alter table para agregar claves foráneas exige que yo diga cuál es la columna, cuál es el atributo que voy a usar como clave foránea y a cuál tabla referencia y a cuál columna referencia en cuál otra tabla. Por ejemplo, yo le digo alter table artículos, altéreme la estructura de la tabla de artículos, agregándole como clave foránea el campo artcateg, que tiene que ser uno de los atributos de esta tabla. Y le digo, y esa clave foránea referencia al campo cat_id de la tabla categoría. Entonces, artículos es una tabla, categoría es otra. En categoría, necesariamente el campo cat_id es clave primaria. Y en artículos, después de que yo ejecute esta sentencia, el campo artcateg va a ser considerado clave foránea, apuntando a la clave primaria de la tabla categorías. Entonces, como ustedes pueden ver, eso es una sentencia escrita casi que en lenguaje humano, porque se podría leer: altéreme la estructura de la tabla de artículos definiendo como clave foránea el campo artcategoría, referenciando al campo cat_id de la tabla categorías. Esa es la traducción en lenguaje natural de esa sentencia. Por eso se dice que el lenguaje SQL tiene una estructura
sintáctica muy parecida al lenguaje humano y por lo tanto es muy fácil de memorizar o de aprender. Porque la sintaxis es bastante simple. Entonces, por ejemplo, si yo quiero adicionar una columna ven valor a una tabla ventas para posteriormente almacenar en ella el valor en dinero de la venta correspondiente a cada tupla, altero la tabla ventas agregándole la columna ven valor de tipo flotante. Y ya, con eso quedaría alterada la columna. Esto, como les digo, hasta ahora pues son sentencias sueltas sin ninguna hilación sobre un modelo. Ahorita al final vamos a tratar de crear un modelito de una base de datos de prueba que podamos después alimentar con datos y poder, digamos, ejecutar trabajos un poquito más gruesos sobre ella. Si quiero clonar una tabla, ya sabemos que en una misma base de datos no puede haber dos tablas con el mismo nombre, pero sí puede haber dos tablas con la misma estructura. Entonces yo puedo decirle, a partir de una tabla que ya tengo, ¿por qué puede ser necesario crear una tabla? Digo, porque yo quiero hacer una prueba, pero no quiero hacer la prueba sobre la base de datos directamente donde están los datos reales o donde hay datos que no quiero tocar. Le hago una copia de la tabla y hago la prueba sobre esa copia. Simplemente uno dice create table, el nombre de la nueva tabla, like el nombre de la tabla existente. Es decir, crea como nueva tabla una copia de la tabla existente. Create table artículos 2, like artículos, duplica la tabla artículos con todo su contenido y le pone nombre como nombre el que yo haya escrito aquí. Ah, pero no crea la estructura, pero no copia los datos. Ojo que dije una cosa que no es. O sea, se duplica la estructura, pero no se copian los datos. ¿Por qué? Porque es que esta sentencia create es una sentencia de definición de datos, no de manipulación de datos. Luego habrá que hacer el proceso de traer a la tabla de artículos las tuplas que estén dentro de artículos 2, las tuplas que estén dentro de la tabla artículos, si es que eso es lo que yo deseo. O si lo que deseo es una mera copia de la tabla como estructura para trabajar con ella con datos distintos a los datos reales. Eso depende pues ya de las decisiones del diseñador. Borrar una base de datos o una tabla ya lo explicamos en algún momento anterior. Vimos la sentencia drop. Drop database, nombre de la base de datos, borra la base de datos y todas sus tablas y esa es una operación irreversible. Obviamente las operaciones drop se hacen con muchísimo cuidado para no cometer faltas que nos hagan llorar después. Y opera tanto para bases de datos completas como para tablas dentro de una base de datos. En ambos casos, la operación es irreversible. Una cosa es borrar la base de datos o borrar la tabla y otra cosa distinta es vaciar la tabla. Vaciar la tabla borra el contenido, pero no borra la estructura. Recuerden ustedes que una relación tiene dos elementos, la estructura o lo que se llama la estructura, el esquema, que está definido por los nombres de campos y las características de cada uno, y el alcance, que son todas las tuplas que se le agregan. Vaciar una tabla lo que hace es eliminar las tuplas de la tabla, pero sin borrar la estructura. Igual el borrado después de que se ejecuta no se puede deshacer. El borrado después de que se ejecutó y uno dice truncate, tabla, personas, enter, él le va a preguntar una confirmación si lo estamos haciendo desde el entorno del MySQL. Y cuando el usuario autoriza, se borraron las tuplas y ya eso no se puede revertir. Entonces, las operaciones de eliminación y de borrado, pues tienen que hacerse en los momentos adecuados y con los debidos controles para no cometer equivocaciones. Entonces, bueno, entonces vamos a ponerme aquí en el nivel de servidor. Antes de meternos con unos datos, con datos ya un poco más, un ejemplo un poquito más grueso. Quisiera hacer una revisión general de todo esto que está aquí. Bueno, aquí hay cosas
ustedes van a poder explorar de una manera intuitiva, natural. El estado actual me muestra información sobre el servidor, sobre los procesos, sobre las estadísticas de consulta. Esto normalmente es útil para el administrador del servidor. Aquí estamos, repito, aquí estamos usando este computador local que tengo aquí como servidor, y todo esto se refiere pues a las estadísticas de uso de esa base de datos que tengo aquí. En este caso, de este entorno de bases de datos que, como lo acabamos de crear, pues no tiene ninguna, o sea, no tiene nada. Pues ustedes ven aquí las cifras de consultas por hora y eso no es nada. Están las variables de estado, que son información para el administrador del ambiente. Clientes abortados, cantidad de conexiones que fueron abandonadas porque el cliente murió sin cerrar la conexión. Pues no hay, porque aquí no ha habido conexiones externas, no ha habido, el único que está usando este entorno soy yo y todavía no he hecho ninguna conexión desde afuera con esa base de datos, etcétera. Cada una de estas variables tiene su documentación en línea, de tal manera que se pueden revisar a medida que se van necesitando. El tablero de monitoreo, fíjense que como no se ha hecho nada, pues no muestra mayor actividad, pero me muestra preguntas, conexiones, tráfico, uso de CPU, el uso de la memoria, etc. Las cuentas de usuarios. Aquí el administrador puede definir quiénes pueden acceder a qué cosas dentro de la base de datos. Puede, para cualquier usuario al que se le cree una cuenta, definir los privilegios y los valores de configuración. Esta pues es más, tanto la anterior como esta pestaña están más orientadas a cuando la persona está estudiando la administración correcta de una base de datos. Nosotros no estamos haciendo en este momento no estamos estudiando administración de la base de datos, sino simplemente el lenguaje de consultas. Pero las opciones están disponibles en el entorno para cualquiera que quiera usarlas. Y de hecho, este entorno es muy útil para hacer aplicaciones muy robustas. O sea, así aparentemente sea una aplicación modesta, él tolera cualquier clase de aplicación desde que tenga un buen procesador la máquina y un buen espacio y sea administrada de una manera razonablemente seria. Esta plataforma, este entorno permite soportar prácticamente cualquier aplicación. Profesor, Señor. yo tengo una prima que estudia sistemas, o sea, ya terminó, creo. Y recientemente está trabajando, creo que en una empresa que le hace las páginas a Subtigar, creo que también bueno, lo que era Electricaribe, y usa esto. O sea, las aplicaciones que ellos les hacen usan esto. Y Es que este entorno, sí, usan este mismo entorno, lo usan. es que te repito, este entorno es muy manual, o sea, es muy intuitivo, muy fácil de usar, pero igualmente es bastante robusto, ¿no? Uno no debe engañarse, porque esto es una cosa ahí como para jugar, no. Aquí con este soporte de base de datos y un buen desarrollador de código, digamos en PHP, que hace o sea, que pues puede editar sus páginas con alguna otra herramienta, y dentro de esas páginas puede tener código embebido va a requerir código embebido para acceder a la base de datos. Con eso se puede hacer prácticamente cualquier aplicación web. O sea, cualquiera, con la robustez y con la profundidad que se necesite, porque esta plataforma, digamos, este entorno tiene todas las características de operacionalidad, de funcionalidad y de seguridad. Se pueden configurar todas las características estándar de una base de datos, como las grandes bases de datos internacionales como Oracle y Postgres. Es exactamente lo mismo. Hay ambientes enormemente grandes en donde el motor de Oracle es mucho más poderoso para manejar, digamos, decenas de miles de transacciones por segundo. Y bueno, entonces, digamos, son aplicaciones de grandes ligas, pero esas aplicaciones también se pueden hacer aquí, solo que el servidor es menos robusto, y por lo tanto, pues, en algunos casos, pues no se adecua más que todos los recursos de máquina que la funcionalidad del propio sistema.
Entonces, no se engañen. Esto sirve para hacer aplicaciones de alto turmeque, de alta jerarquía. ¿Qué más tenemos aquí? Unas opciones para poder exportar bases de datos a otros formatos, como JSON, LaTeX, etcétera, depende de lo que uno necesite, o para importar información que venga desde otros soportes, que puede ser que en muchos casos uno puede importar información desde archivos de valores separados por coma para que caigan directamente a las bases de datos. Eso se mirará después. Aquí además otras cosas que no alcanzan a estar visibles en sentido horizontal y se abren hacia abajo: configuración, replicación, variables, etcétera. Bueno, eso digamos a nivel de descripción general del entorno. Voy a ir a mis bases de datos que tengo aquí, y la que yo tenía creada aquí es la base de datos ejemplo. La voy a eliminar porque ahí no tengo realmente nada, solamente usé eso para mostrar un poco la operacionalidad del entorno. Esta base de datos que estamos mostrando aquí es una base de datos de ejemplo que está disponible en una entrada de GitHub, que la puse allí, github.datacharmer test-db. La voy a citar porque es que, no porque sea particularmente interesante como base de datos, que sí lo es, pero no es la utilidad de tenerla es que allá en ese GitHub donde el usuario la colocó y está abierta para que uno está disponible, están además una colección de datos grande para poblar la base de datos de una manera rápida, de tal manera que podamos hacer no solo la creación de la base de datos con esa estructura. Habría que mirar ahora cuál es la estructura exacta de cada una de esas tablas. Lo vamos a mirar ahora. Y posteriormente poder alimentar esas tablas con datos consistentes, ahorrándonos el trabajo de crear datos de prueba, la creación de datos de prueba, porque la creación de datos de prueba en sí misma es una tarea de cuidado. Tenemos a veces, cuando uno está estudiando, tiene la tendencia a que crea la tabla con, por ejemplo, la tabla de empleados, employees. Esto está todo en inglés, pero eso no es problema para nosotros. Número del empleado, fecha de nacimiento, primer nombre, segundo nombre, o sea, nombres y apellidos, género y hire date. ¿Qué significa hire? ¿Qué significa hire? Lo contrataron. La fecha en que lo contrataron. Sí. Ok, bien, entonces aquí en el esquema, en el modelo relacional que tenemos aquí, no dice cómo son los tipos de datos de cada uno de estos, pero uno sabe que este es un tipo fecha, este puede ser un dato enumerado, no sé. El código puede ser numérico o puede ser alfanumérico, no lo sabemos. Pero hay otra tabla que dice salarios, otra tabla que dice departamento del empleado, gerentes de departamento, títulos, o sea, como los cargos, y los nombres de los departamentos. 2, 4, 6 tablitas. En esa página que de GitHub, donde está esa información, están además una cantidad digamos, de archivos que son los que me van a permitir no solo crear la tabla, crear la base de datos, sino además después agregarle los datos. Esto lo vamos a ir usando a medida que vayamos avanzando en este ejemplo. Hoy no vamos a alcanzar a hacer sino un par de cosas, pero pues tengo previsto para hoy solamente un par de cosas, pero quiero mostrarles. En Sabio, aquí, en la semana 11, donde puse el instalador de SAMP y el link de la clase y las láminas que estamos viendo, también hay una cosa que se llama script de ejemplo, que es un archivo de texto. Si yo abro ese archivo de texto o lo descargan ustedes, esto fue tomado de la página esta de GitHub donde estamos viendo. Este está hecho por Function One y Carlos Gianolo.
datos creados originalmente por ellos en un proyecto de base de datos de prueba. Esta es una base de datos de prueba. Aquí se dice conjunto de datos temporales de empleados, que está hecha simplemente para que los usuarios de la comunidad internacional puedan acceder a un modelo de base de datos que fácilmente poblable y trabajar con él. Entonces, lo que quiero mostrarles de esto no es, voy a abrir el script en notas mejor, porque aquí lo abrí en el navegador. Lo que quiero mostrarles es que aquí está. Que esto que estábamos haciendo manualmente sobre el entorno de base de datos, sobre este entorno de base de datos, uno puede, cuando ya tiene la necesidad de hacer algo mayor, puede escribir en código SQL. Esto que tengo acá, todo esto es código SQL. Bueno, hay una serie de datos en comentarios allí. Pero arrancando de aquí, vamos a ampliar esto un poquito más. La primera sentencia dice drop database if exists employees. ¿Qué quiere decir esta sentencia? Yo les mostré en una lámina la sentencia drop database, que significa borrar una base de datos, ¿cierto? Aquí tiene unos apellidos que no están descritos en la lámina donde mostré la sentencia, pero se lee fácilmente. Dice, borre la base de datos empleados si existe. Esto porque como esto está concebido para hacer ejercicios de prueba, entonces esta secuencia de código que tenemos aquí nos va a mostrar las distintas secciones, por secciones, las distintas sentencias. Por ejemplo, aquí crea la tabla de datos empleados. Esta es la sentencia de crear la tabla de datos empleados. Aquí está la sentencia de crear la tabla de datos departamentos. Aquí crea la tabla de datos Dev Manager. Pero entonces fíjense que, por ejemplo, la tabla de datos empleados tiene el número del empleado. Aquí sí están los tipos de datos. Fecha de nacimiento, primer nombre, segundo nombre. Primer nombre, sí, nombre de apellido, género, fecha de contratación y dice clave primaria, el campo empleado número. En la tabla de Dev Manager se crean los atributos de la tabla y establece dos claves foráneas y una clave primaria. Aquí hay algunas cosas que no han sido descritas en la descripción básica que yo les mostré en la lámina. Porque aquí van a ir apareciendo, digamos, parámetros y cosas adicionales que ya tienen, digamos, con una sintaxis más completa. A medida que vayamos avanzando, nos vamos familiarizando con esto. Se crean las tablas de las bases de datos y después está algo que todavía no hemos ni siquiera descrito a nivel de sintaxis, la creación de vistas, aunque ya dijimos que una vista se podía crear con Create View, y en este caso aquí la sentencia está un poco más completa, dice crear o reemplazar la vista llamada latest date como la selección de los atributos empleado número, el mayor de from date como from date, el mayor to date como to date, y de la tabla depempt agrupados por número de empleados. Aquí hay una sentencia un poco más completa que todavía no hemos explicado, pero que como hace parte de este script la vamos a correr poco a poco. Entonces, ¿qué les pido hacer ahora? ¿O qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar todo este código para crear en una sola orden toda la base de datos. Yo lo puedo hacer, repito, podemos hacer cada una de estas sentencias. Por ejemplo, yo puedo copiar este código y venir aquí y decirle, bueno, crear la base de datos, luego decirle, meto aquí la sentencia, etc. Escribo, pero no tiene sentido hacer eso si yo puedo hacer todo en un solo proceso si ya tengo todo el código depurado. Entonces, este script que está en Sabio, bueno, realmente es un archivo de texto más que un script, es un archivo de texto con código SQL, está en la página, en la semana 11, que dice script de ejemplo. Descárguenlo para que hagamos el proceso. Entonces yo puedo decirle lo siguiente. Repasemos la estructura desde el principio. Primero dice
que si la base de datos empleados existe, bórrela, y seguidamente dice cree a la base de datos empleados si no existe. Mira que aquí hay una redundancia entre estas dos sentencias, porque la primera dice borre la base de datos empleados si existe. Obviamente la respuesta a esa sentencia de parte del ambiente de base de datos es que si hay una base de datos con ese nombre, la elimina. Entonces, enseguida dice crear la base de datos empleados si no existe. Es decir, si la sentencia anterior fue exitosa, yo no tendría que poner aquí esta sección de la sentencia porque yo sé que no existe, porque esta sentencia se está ejecutando inmediatamente después de haber borrado la base de datos. Sin embargo, ponerla así tampoco afecta para nada el rendimiento porque el if not exists va a retornar un valor verdadero, entonces por lo tanto se crea la base de datos employees. Luego le dice use employees, que significa, bueno, usemos la base de datos employees, o sea, métase ahí dentro de esa estructura que se llama employees, dentro de esa base de datos, y entonces bueno, esta es una estructura select que explicaremos después. Es lo que estamos asignándole un nombre temporal a esto. Le estamos asignando temporalmente el nombre info, pero eso por el momento no lo vamos a usar. Enseguida lo que hace es borrar las tablas si existen. Borre esta, borre en una sola sentencia drop con un listado de tablas como este. Borra todas las tablas si existieran. Esa también es una sentencia, digamos, redundante. Si solamente yo soy el que está trabajando en la máquina, pues porque acabamos de crear la base de datos y no hemos creado tablas dentro de ella. Pero como este es un ambiente de base de datos multiusuario, existiría de todas maneras la posibilidad de que entre el momento en que se ejecutó esta sentencia y el momento en que se ejecutó esta, algún proceso concurrente que esté siendo parte del entorno de trabajo de otro usuario afectara o creara la base de datos o creara objetos dentro de la base de datos employees, y entonces la existencia de esta sentencia lo que quiere decir borre todo lo que alguien haya creado allí, aunque no tendría mucho sentido hacer eso así. Y de hecho, cuando ustedes vean o cuando ustedes tomen el curso de sistemas operativos, se darán cuenta que ese tipo de situaciones de concurrencia de procesos se controla a nivel de sistema operativo para evitar esta clase de conflictos. Bueno, entonces, después de eso, estos son comentarios que están allí para un propósito posterior. Por ahora, entonces, después de haber creado la base de datos y de asegurarse que no existen estas tablas, entonces crea cada una de las tablas con su sentencia create table, exactamente con el nombre de la tabla y con las estructuras. Después de crear las tablas, hay una sentencia al final que crea dos vistas. Una vista que se llama dep empt latest date, última fecha por empleado, por departamento. Después miramos un poco la estructura, aunque realmente en este momento estas dos sentencias de creación de vistas no me interesan. Están dentro del segmento de código que vamos a usar y las dejé allí o las vamos a dejar allí para que veamos cuál es el efecto de su ejecución visto desde el punto de vista de este ambiente. Entonces, veamos. ¿Qué voy a hacer yo aquí a continuación? Y quisiera que cada uno de ustedes probara en su máquina si ya tienen todo instalado. Voy a tomar el texto que va desde la primera sentencia SQL. No voy a coger nada de los comentarios estos que están acá arriba porque no me interesan. Pero voy a coger desde la primera sentencia SQL, que es el drop. A seleccionar todo este texto. Ahí se van algunos comentarios en la mitad que no nos interesan porque tampoco van a causar nada de inconveniente. Y vamos a llegar aquí hasta el final donde está el código de la última vista. Vamos a ver qué pasa. Después de seleccionar eso, copio ese texto. Y lo estamos haciendo manualmente. Después veremos cómo se automatiza esto.
Ya tengo el texto copiado. Vengo al entorno de bases de datos. Fíjense que aquí no hay ninguna base de datos que se llame, como lo dice aquí mi código, una base de datos employees. Y en lugar de crear una base de datos manualmente, simplemente vengo al editor al intérprete de sentencias SQL y voy a copiar y voy a pegar ahí todo el código. Entonces vamos a ejecutar con un solo clic todas estas sentencias una tras otra. Si el código está mal o si hay algo en el código que contradiga la pureza de la sintaxis, inmediatamente me va a salir aquí en la parte inferior la ventana de advertencia o de mensaje de error en código rojo que alerta sobre la situación. Si el código está todo bien, entonces yo al ejecutar, él me muestra los resultados. Los resultados me dice la sentencia drop database if exists retornó un conjunto de valores vacío y demoró tanto tiempo. No se pudo eliminar la base de datos employees porque no existe. Fíjate que todo lo que aparece aquí en la ventana del lado derecho es digamos, la trazabilidad de la ejecución de todas las sentencias del código que acabamos de ver. Create database if not exists employees. Devolvió un conjunto de valores vacíos. Se ejecutó correctamente, devolvió un conjunto de valores vacíos. Error 149. Esta es una advertencia. Base de datos desconocida. La sentencia use employees, usar la base de datos employees, devolvió un conjunto de valores vacíos. Luego dice, bueno, la asignación del nombre temporal. Y podemos seguir mirando. Y ahí está la lista de los resultados de todas las sentencias a medida que se ejecutaron. Si yo miro en mis bases de datos, ya tengo una base de datos que se llama employees. Aquí la estoy viendo en una estructura, de grafo, de árbol, no de grafo, de árbol. Y tengo que tiene tablas, la tabla departamentos, la tabla depth manager, la tabla employees, la tabla salarios y la tabla titles. Cada una de esas tablas tiene obviamente un contenido vacío, pero tiene una estructura. Por ejemplo, la tabla de departamentos tiene dos atributos donde, como lo decía, tabla de departamentos tiene dos atributos, departamento número y departamento name. La tabla empleados, la estructura es número del empleado, fecha de nacimiento, etcétera, tal como estaban aquí, y así sucesivamente. ¿Ya lo probaron en sus computadores? Profe, no lo he podido ver porque no se me descarga el archivo, mi internet es muy malo. Ah, caramba, entonces tienes que hacer la descarga en algún momento en la noche o algo así y hacer la instalación y probar. ¿Alguno de ustedes ya lo pudo instalar y pudo hacer el ejercicio? Bueno, no me respondieron. No sé si alguno de ustedes, si ustedes están en la sí me misma. dejó. ¿Ya ejecutaste ya el ejercicio? Sí, Ah, bueno, o sea que ya tienes la base de datos creada así de una forma similar a como se ve aquí. sí, está así, es igual, prácticamente. Sí, no, debe ser igual porque estamos usando exactamente el mismo. Bueno, entonces ahí ya tenemos una estructura, digamos, el modelo relacional de una base de datos. Este modelo que teníamos aquí, este modelo, ya lo tenemos en un ambiente operativo, aquí. Ya sobre este modelo ya puedo, por ejemplo,
meterle datos a las bases de datos, a las distintas tablas de la base de datos. Meter datos es una cosa que todavía no hemos descrito a nivel teórico, porque en nuestras láminas del día de hoy estaban solo las sentencias básicas de manipulación de datos. Recordemos, vamos al principio un momentico. O sea que, perdón, de manipulación, no, de definición de datos. O sea, el día de hoy apenas hemos trabajado con algunas sentencias y de una manera muy general de unas sentencias de definición de datos. Para meter datos dentro de las tablas de esa base de datos, se necesita conocer algunas sentencias de manipulación de datos. Igual, si yo quiero extraer datos, si yo quiero hacer una consulta, una selección, por ejemplo, que en el álgebra relacional la simbolizábamos con la letra sigma, seleccione de la tabla que se llama de tal manera las tuplas que coincidan con tal condición, pues hay que aprender la sentencia select from, que es select from, por ejemplo, employees, where apellido igual a tal cosa. Entonces es una estructura escrita en inglés donde dice seleccione de la tabla de empleados donde apellido coincida con tal valor. Esa es la estructura en SQL que equivale a la expresión del álgebra relacional select que vimos en las clases anteriores, pero aún no hemos tocado sentencias de esa naturaleza. Sin embargo, yo quiero mostrarles algunas cosas que vienen, espérame, cambio aquí a mi carpeta del curso, que ustedes las pueden ir explorando un poco en el mismo sitio de GitHub donde tomamos ahora el ejemplo. Entonces, mire, por ejemplo, si yo vengo aquí al sitio de GitHub, en este sitio, aquí hay varios archivos de texto. El que acabamos de usar está aquí en Employees SQL. Es este texto que estamos viendo aquí, que yo lo copié en un archivo de texto y lo puse en Sabio, pero es este mismo contenido que está acá, es el que acabamos de ejecutar, que es el que sirve para crear la base de datos empleados. Pero si miramos en el mismo contenido del GitHub, estos que dicen load, descargar, ¿cierto? Cargar datos. Aquí hay otro de employees particionados. O sea, estas son variantes, estos dos son variantes de la creación de la base de datos. Pero, por ejemplo, si yo quiero llenar la tabla departments, recuerden que hay una tabla en el modelo que estamos usando de ejemplo, hay una tabla que se llama departamentos, departments. Vamos aquí. Aquí. Esta. Si yo quiero alimentar esta tabla con datos, yo puedo insertar manualmente, hacer una sentencia insert, una por una, tupla por tupla. La sintaxis no la hemos estudiado todavía, la vamos a estudiar un poquito más adelante en una clase posterior, pero me puedo ir adelantando. Por ejemplo, si yo digo cargar la información de los departamentos, y yo le digo, miro este archivo que contiene, y aquí vas a ver estas 10 líneas de código. Te muestran la sentencia SQL para insertar tuplas en esa tabla. Obviamente la sentencia es insert into, insertar en la tabla departamentos, departments. Los valores, después de la cláusula values o values, vienen tuplas separadas por coma. Entonces es necesario tener en cuenta al construir la sentencia la estructura de cada tupla para que no vaya a haber inconvenientes. Si miramos nuestra base de datos, la tabla de departamentos, tiene una estructura, la tupla tiene una estructura que tiene un campo que se llama departamento-número y departamento-nombre. El primero de 4 caracteres y el segundo de 40. Entonces, la cláusula de insertar datos, vamos al GitHub.
en esa tabla departments, se tiene que escribir siempre como, se trata de insertar tuplas, insert into, entre comillas, el nombre de la tabla, seguido de la palabra valores, values, values, si se quiere leer literal. Y a continuación, una o más tuplas que quieran guardarse dentro de esta tabla. Obviamente, también es posible tener esta información en una hoja electrónica y mediante una opción de importación que veremos después, traer desde un archivo de valores separados por coma que caigan directamente dentro de la tabla. Pero puede hacer un insert directo de SQL si yo conozco todas las tuplas y las tengo escritas así. Pero si yo cojo esta sentencia, que es una sola sentencia, SQL, solo lo voy a hacer para que vean ustedes vean la muestra. Y vengo a mi editor de SQL. Estoy dentro de la base de datos Employees. ¿Cómo sé que estoy dentro de la base de datos Employees? Pues porque está abierta, ¿cierto? Estoy aquí dentro de la base de datos Employees. Entonces ahora, si me pongo por fuera de ella, o sea, si me pongo en el servidor, tengo que tener en cuenta que si voy a ejecutar la sentencia que les estaba mostrando, y aquí no dice el nombre de la base, punto, el nombre de la tabla en donde voy a insertar, va a haber un error. Pero entonces, si yo me ubico en el entorno de la base de datos, me ubico en la base de datos Employees. Ya estoy dentro. Tengo aquí... antes de decir lo que les voy a decir, la sentencia, la secuencia de código que ejecutamos hace un momento, esa secuencia de código que yo bajé de allá y que la acabamos de ejecutar, creó las tablas, como se llama, la tabla de empleados, la tabla de departamentos, la tabla de manager, la tabla de emp, la tabla titles, la tabla salarios, pero creó también dos vistas. ¿Dónde están esas vistas? ¿Qué son esas vistas? Son como si fueran tablas adicionales de la base de datos que están aquí en esta categoría. La vista current dep emp y la vista dep emp latest date. Estas dos vistas, cada una de ellas está vacía en este momento, pues porque todas las tablas de la base de datos están vacías. Pero cada una de ellas tiene una estructura. Entonces, esta no es una tabla de la base de datos. Esta tampoco es una tabla, pero a través de ella se pueden ver contenidos de las bases de datos porque se tomó el número del empleado, el departamento, el número del departamento, el campo from date y el campo to date, desde hasta. ¿De dónde salió esa estructura? Salió de que cuando yo creo la vista, estoy viendo la vista current dep emp, esta sentencia. Entonces, seleccione este campo, este campo, este campo, este campo, desde tal parte. Bueno, esta parte de la sintaxis todavía no lo hemos explicado, pero por el momento entonces dejemos dicho que esta sentencia establece una ventana sobre las tablas de la base de datos a través de la cual se ven algunos campos, pero ella en sí misma no es una tabla aparte de la base de datos, es una vista, o sea, como un visor que se posiciona sobre cierta parte de las bases de datos que le permite después al administrador decir, bueno, fulano y sutano, que son usuarios de esta base de datos, solamente pueden ver esto, es decir, pueden ver estos datos, o solamente pueden ver estos datos, pero no pueden ver el contenido exacto completo de todas las tablas, completo, es decir, con todos sus atributos. Más adelante volveremos sobre el concepto de vista, pero quería hacer la salvedad. Pero ahora sí, ¿a dónde íbamos? Yo tenía por aquí una sentencia de insertar filas en la tabla de datos, en la tabla de departamentos, y esta sentencia me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuplas quiero insertar en esa tabla. Entonces, yo cojo ese código, voy a mi ambiente de base de datos, yo estoy en la base de datos de empleados, ¿sí? Le digo, voy al editor SQL,
escribo el código que quiero ejecutar, que es insertar en la tabla de departamentos estas tuplas. Le digo continuar. Y él me dice, bueno, se insertaron 9 filas, la consulta tardó 5 milésimas de segundo. La sentencia ejecutada es la que aparece aquí, pues que es la misma que yo tenía, solo que él la pone en texto corrido para ahorrar espacio. ¿En dónde se insertó eso? En departamentos. Entonces yo miro aquí departamentos. Tengo que la tabla de departamentos ya no solamente puedo ver la estructura, que son estos dos campos, sino que cuando le hago clic a la tabla veo los contenidos de las 9 tuplas, que son esta. O sea, número de departamento, nombre de departamento, departamento 009, Customer Service 005, Development 002, Finance y así sucesivamente. Estos enlaces que aparecen aquí a la izquierda, pues son botones que me permiten editar la tupla, copiarla o borrarla, pero es una cuestión ya, digamos, de interfaz de usuario para el usuario no experto, porque si el usuario no experto quiere decir, quiero que no esté esta, ni esta, ni esta, pues las puedo borrar o puedo borrar una por una según lo que yo necesite. Digamos, son como alternativas redundantes que tiene el ambiente para trabajar. Entonces yo les voy a pedir el favor de que jueguen un poco con esto de la siguiente manera. Aquí hay otro script que me dice que quiero cargar, ¿dónde está cargar los empleados? Entonces, si yo le digo aquí cargar los empleados, no me muestra la sentencia porque se trata de una sentencia excesivamente grande, pero me permite descargarla. Yo ya la descargué a mi máquina. Si le digo descargarla, pues él empieza y descarga la sentencia y me muestra, me la abre así. Entonces, fíjate, esta es una sentencia insert. Insert, vamos a ampliar un poco el zoom de esto. Insert into employees. Inserte en la tabla de empleados los valores y viene 1, 2, 3, una cantidad de tuplas. Ahora, ¿cuántas tuplas hay ahí? Realmente no sé cuántas hay porque hay una cantidad. O sea, la idea es que esto me permite poblar la base de datos con una base de datos real, o pues no real, pero con una base de datos que tiene, digamos, tamaño y atribuciones reales. Aquí está descargando todavía, pero yo tengo el archivo en un archivo de texto. Employees, aquí está. Pues yo no sé cuántas líneas son, pero... Profesor, señor. entonces, o sea, si vemos un caso en la vida real, sería lo de Sabio. Por ejemplo, yo estaba estudiando un poco sobre las aplicaciones web y, en los PHP, o sea, sé que cuando abres Sabio sale arriba en la dirección que index.php. Entonces, Sí. me imagino que ese index, ese archivo está conectado a una base de datos, entonces cuando uno ingresa su usuario y contraseña, eso automáticamente se va por allá, lo consulta y te hace sí si no entra. Sí, permíteme ver si puedo buscarte algo aquí que ilustre un poco mejor ese contenido. No, tengo que buscar. No. Yo sé que tengo en alguna parte de estas carpetas información sobre eso que tú me dices. Realmente es así. La aplicación web no se hace en SQL, no se hace en MySQL, se hace en un lenguaje de programación web que puede ser PHP, ASP, Java, en fin, Python, cualquier lenguaje que tenga ese tipo digamos, de funcionalidad. Pero en PHP existe, a ver si está la mina. En PHP uno puede crear scripts dentro de
dentro del código del programa PHP, scripts que hacen primero que abre una conexión con el servidor de base de datos para decir, bueno, voy a trabajar sobre la base de datos tal. Si no se abre la conexión, si no se establece la conexión, cualquier sentencia SQL que pongas dentro de un script embebido en una página PHP no va a ser exitosa porque no vas a saber sobre qué objeto en el servidor de base de datos tiene que actuar. Estoy tratando de buscar aquí si tengo algún ejemplo. Aquí es lo que estoy diciendo aquí. Hay un software que hay digamos, una herramienta para abrir una conexión con la base de datos desde una aplicación PHP. Pero que es que tengo que buscar una diapositiva. Aquí hay algo de eso. Entonces, por ejemplo, si yo abro un script PHP, en PHP los scripts siempre se abren con un menor que y se cierran después con un mayor al final. Pero aquí, por ejemplo, sin intentar dar aquí ahora una clase de PHP, lo que estamos diciendo es que en la variable esta, pesos conexión, que es una variable del ambiente PHP, abrimos una nueva conexión MySQL que se hace con esta sentencia. En este caso sobre el servidor local, porque esto estaba diseñado para un ejercicio que hacíamos en una clase de diseño web sobre el mismo servidor local, con el usuario root que no tiene password sobre la base de datos almacén. Entonces, si la conexión falla, entonces se produce esta situación y entonces el script debe devolver un mensaje que dice falló al conectarse SQL y entonces no se debe hacer más nada. Si la conexión es exitosa, entonces uno dice, mire, guarde, después de que ya estoy seguro de que la conexión desde mi aplicación PHP con el servidor de base de datos fue exitosa, entonces uno puede hacer cosas como esta. Guarde en resultados lo que retorne la siguiente consulta. Esta es una operación, una palabra reservada que le dice al servidor de base de datos que sobre la conexión tal, la conexión con el nombre con el que se abrió inicialmente, seleccione todas las tuplas de la tabla clientes ordenadas por apellidos ascendente y que me guarde todo eso en resultados que debe ser un arreglo. Es decir, ¿por qué? Porque esto me retorna n tuplas. Ahora, ¿cuántas? Habría que mirar el diseño de la base de datos y el diseño de los arreglos que se están usando en PHP. Pero entonces, de esa manera, como lo mostramos aquí, primero se tiene que abrir una conexión, darle un nombre a la conexión. Y luego esa conexión siempre se cita en todas las órdenes de consulta a la base de datos. Así como aquí estoy usando una cláusula select para extraer de la base de datos, traer datos a un arreglo del ambiente de la aplicación PHP para poderlos mostrar en pantalla o para poder hacer con ellos lo que sea, también operan sobre ese mismo modelo sentencias de actualización, de creación de tablas, de adición de tuplas, de las sentencias de manipulación de datos. Igualmente, obviamente, si en el modelo que tú tienes en la base de datos hay una tabla de usuarios y contraseñas, lo primero que va a hacer tu aplicación web cuando te conectas es iniciar sesión, que es un código PHP que se conecta con la base de datos, que te captura a través de dos botones de captura web, en un formulario web, tu usuario y tu contraseña oculta, coges los dos valores, consulta en la base de datos a través de una conexión si hay alguna tupla con ese usuario y si para esa tupla el campo dado de contraseña coincide con el valor almacenado. Obviamente, si tenemos un alto nivel de seguridad, ese campo va a estar cifrado y por lo tanto hay que aplicar un algoritmo de descifrar el valor de la base de datos para saber si coincide. Y si coincide, entonces dice bienvenido, entonces y pasa a otra pantalla que es otra página web escrita en PHP o en HTML más PHP, en donde aparecerá, bueno, el catálogo, lo que sea de la aplicación. Es así más o menos. Entonces, bueno, esto todavía, pues, bueno, en este caso no vamos a hablar aquí de PHP, no vamos a hacer PHP en este curso, pero vamos a referenciar este tipo de cosas a medida que vayamos avanzando en los ejercicios prácticos. ¿Ok? No sé si mi respuesta fue suficiente para tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Bueno, ok.
Bueno, entonces veo que algunas personas están dando problema. Bueno, si hay algo si hay otros entornos, déjame, yo les tomo nota de sus observaciones aquí en el chat y les responderé un poquito más adelante porque ahorita ya tengo otra reunión y entonces cuando me desocupe retorno al tema y les contesto. No sé, de pronto si le están dando problemas porque tienen algunas otras cosas allí, ahí lo miraremos. Bueno, por hoy entonces hemos cumplido el objetivo. Les agradezco su atención y les deseo que tengan un feliz resto de día y resto de semana. Nos volvemos a ver el viernes para la clase de las 3 de la tarde. ¿Ok? Ok, profesor, hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien.